Buen día, Joarcy Moreno, residente de primer año del Servicio de Traumatología y Ortopedia en el Hospital Central Antonio María Pineda. Continuando con el ciclo de seminarios en genética, vamos a hablarles sobre la osteogénesis imperfecta, la enfermedad de los huesos de cristal. Un trastorno de origen genético muy poco frecuente que afecta al tejido conectivo principalmente en el hueso. Es donde vemos las manifestaciones. Hay una disminución de la densidad ósea, lo que genera un aumento de la fragilidad. Más del 90% de los casos de la osteogénesis imperfecta es causada por una mutación genética en los genes alfa 1, de colágeno alfa 1 y alfa 2, entendiendo que para el colágeno tipo 1, que es el que se ve afectado en este caso, se requieren dos hebras de alfa 1 y una hebra de alfa 2 para generar una triple hélice estable que genera huesos fuertes. Podemos tener problemas cualitativos y cuantitativos. Cuando no se produce suficiente colágeno tipo 1, es el problema cualitativo generalmente ocasionado en los tipo 1. Cuando hablemos de las clasificaciones, vamos a entablar este punto. Y en los diferentes tipos se da un problema cualitativo cuando se crea suficiente colágeno pero no de la calidad adecuada, lo que irrumpe la estabilidad de la triple hélice generando colágeno inadecuado. Estos genes codifican para la subunidad alfa, alfa 1 y alfa 2 del colágeno. Generalmente el colágeno proporciona resistencia, flexibilidad de los huesos, a los tendones y a otros tejidos. No hay producción suficiente o el que se produce es defectuoso, lo que hablábamos antes. El patrón de herencia es en su mayoría autosómico dominante. Existen factores o patrón de herencia recesiva, pero es muy poco frecuente. Se habla del 10 al 5% son asociadas. Cuando hablamos de patrón de herencia, podemos explicar que un paciente diagnosticado con osteogénesis imperfecta tiene la, el riesgo de que su descendencia eh, genere la enfermedad de un 50%, mayor a un 50%. Generalmente entre las características clínicas vemos que fracturas muy frecuentes a estímulos mínimos. Podemos ver arqueamiento de los huesos, generalmente los huesos largos, o cifosis o escoliosis, secundarias a microfracturas de repetición. Entre los tipos más graves vemos baja estatura y sí tienen otras manifestaciones extraesqueléticas como la esclerótica azul, la dentogenesis imperfecta, que son estos dientes que son transparentes, muy frágiles, hipoacusia podemos ver en algunos casos, y la hipermovilidad articular. Esta es una gama amplia de pacientes que pueden pasar con síntomas mínimos hasta una variedad de pacientes que no sobreviven al inicio de vida. En la clasificación, la más usada es la clasificación de Silent, que los clasifica hasta 4. Actualmente se clasifican de 1 hasta incluso 20, pero son mucho más específicas las mutaciones, y como son tan infrecuentes nos quedamos con la clasificación que los clasifica tipo 1, que es leve, generalmente donde se producen colágeno tipo 1 de adecuada función pero en menor cantidad. Y en el tipo 2, tipo 3 y tipo 4 hay formación adecuada de cantidad, pero la calidad se ve afectada. Por ende, la triple hebra del colágeno tipo 1 no da la estabilidad adecuada, generando las malformaciones o la debilidad característica. Eh, para nombrarla, en la tipo 2, la perinatal el periodo perinatal es letal porque son mínimos los estímulos lo que desencadenan fracturas graves que generalmente conllevan
a la muerte del neonato. En la tipo 3 son graves, progresivamente deformantes, porque paulatinamente van creándose fracturas que van deformando la estabilidad principalmente de los huesos largos o del esqueleto axial. Y en la tipo 4 o moderada, podemos ver una de las características principales la esclerótica de color variable. De entre 1 a 5 por cada, de 10 a 20.000 nacidos vivos. Es muy poco frecuente esta patología. Es muy rara. El tipo 1 es mucho más frecuente. El diagnóstico principalmente es clínico por las fracturas por los estímulos que generan fracturas. Podemos identificar que hay un problema allí. A nivel radiológico podemos ver las fracturas recientes o ya curadas que aquejan a nuestros pacientes. El diagnóstico se hace, las pruebas definitivas son buscando mutaciones en los genes del colágeno alfa 1 y alfa 2. Hay otros genes, la lista es larga, pero como les dije, la frecuencia de ellos es muy baja. Si esta es una enfermedad muy baja, muy rara, el 90% de los casos es ocasionado por esto. Casos muy puntuales son otros genes los que generan este tipo de, de mutaciones. En la vida intrauterina podemos ver, gracias a la ecografía, se pueden detectar fracturas o acortamientos de huesos largos. El tratamiento y el manejo, esto es multidisciplinario. Si bien hay tratamiento farmacológico, que gracias a los bifosfonatos aumentan la densidad ósea, lo que disminuye la frecuencia de fracturas. Principalmente hacemos eso. Debe recibir una rehabilitación pronta. Si bien hay fracturas que se generan y que debemos inmovilizar al paciente, debemos hacerlo de manera rápida, el menor tiempo posible, para disminuir la atrofia muscular y mejorar la movilidad de este tipo de pacientes. Sí, hay tratamiento quirúrgico, generalmente para alinear los huesos largos y mejorar la calidad de vida del paciente. Se han usado durante la larga vida de la traumatología de esta enfermedad clavos telescópicos, clavos que van creciendo con el paciente. Sin embargo, intentamos evitar este tipo de intervenciones para ocasionar menos daño al paciente. Hay casos en los cuales debemos alinear, pero actualmente el principal tratamiento es con los bifosfonatos. Entre las pruebas genéticas, como ya los mencionaba, las que podemos dar para diagnosticarlo. Es importante a la hora de hacer una conclusión que estos pacientes debemos rehabilitarlos prontamente. Estos pacientes debemos incorporarlos a una vida productiva. Son pacientes que pueden tener una vida sana, como pueden tener familia, y es importante la labor de la sociedad, de la comunidad, de la familia, para no solo tratar y incorporar a estas personas, sino hacerlos tener una vida más llevadera y creciente en nuestra comunidad. Muchísimas gracias.